¿Cómo estás? Y comenzamos y retomamos, mejor dicho, el tiempo ordinario. ¿Cuándo lo suspendimos? Antes de la Cuaresma. Terminamos Navidad, comenzamos el tiempo ordinario, unas 8 semanitas, en el cual celebramos la vida pública de Jesús, su misión, sus curaciones, sus anuncios, la llamada a los discípulos, el envío de los discípulos. Esto se suspendió cuando comenzamos con la Cuaresma. Vino la Cuaresma, vino la Pascua, vino el tiempo pascual, que concluyó con Pentecostés. Luego de Pentecostés vino el Domingo de la Trinidad, y lo siguió el Domingo del Cuerpo y la Sangre de Jesús. Este domingo retomamos este tiempo ordinario, pero en la semana 13, la 13ª semana del tiempo ordinario del ciclo C. Y Jesús nos va a mandar a anunciar el reino de Dios. Jesús comienza su camino a Jerusalén de una manera decidida, firme, y en esto nos da dos claves del seguimiento. El envío, va a enviar apóstoles antes que él para que le preparen el camino, y el llamado al seguimiento, que va a ser a 2 personas. Así, de esta manera, Lucas nos enseña qué es esto de seguir a Jesús, qué es esto de ser cristianos. Pero, como siempre, vamos a comenzar, antes de leer la palabra, a rezar. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, ayúdanos a entender lo que leemos hoy, que la lección que has preparado para nosotros se hunda en la médula de quien nos convertimos a medida que sigamos a Cristo y buscamos vivir tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Levanta tu voz sobre todas las demás y sobre todas las distracciones, mientras reservamos tiempo para buscarnos y encontrarnos contigo. Bendecí los oídos de nuestros corazones para ser buenos oyentes y la boca de nuestras almas para hablar y vivir la verdad que revelás en nuestra vida cotidiana. Amén. Y la primera lectura es tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19. Eliseo partió y fue detrás de Elías. María del Carmen, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor dijo a Elías: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y lo inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. El profeta Elías, por orden de Dios, ungió a Eliseo como profeta. La segunda lectura es un texto tomado de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Ustedes han sido llamados para vivir en libertad. Mónica, por favor, proclamanos vos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse en firme para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse
más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Y San Pablo no tiene pelos en la lengua para decirnos que solo dejándonos guiar por el Espíritu de Dios podremos vivir en la libertad de los hijos de Dios. El Evangelio es tomado de Lucas, capítulo 9. Se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Te seguiré a donde vayas, le dijo uno. Aleluya, 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 aleluya. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no los recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Y muchas veces es lindo buscar, muchos textos nombran lugares geográficos, lugares en el mapa. Y es bueno en un mapa de época ver dónde quedaba eso. Hoy nos habla de Samaria, pero no de la ciudad de Samaria, sino de la región de Samaria. Al sur la región de Judea, al norte la región de Galilea, en el centro Samaria. Desde la época del retorno, del destierro babilónico, los judíos no se llevaban con los samaritanos. Para ellos no eran auténticos israelitas y por eso los ignoraban y despreciaban tratándolos como paganos. En respuesta a esta actitud, los samaritanos se enfrentaban
a los judíos, enfrentamientos armados y muchas veces sangrientos, especialmente cuando un peregrino de Galilea, la región del norte, debía pasar por tierra samaritana a su peregrinación a Jerusalén. Ahí podemos entender por qué no recibieron a Jesús los habitantes de Samaria. Otra cosa interesante es que en esa época el término de maestro se entendía de forma diferente. Hoy entendemos maestro la persona que se para delante de un curso un par de horas al día y les enseña alguna lección, alguna materia, o matemática, o lengua, biología, lo que sea. Pero en la época de Jesús la idea de maestro era diferente. Uno seguía a un maestro. ¿Qué era seguir? Vivía las 24 horas con él, miraba cómo el maestro vivía, miraba lo que decía, escuchaba sus enseñanzas. No existía un minuto del día que el discípulo se alejase del maestro. Y así, ¿qué aprendía el discípulo? No ya una disciplina, sino aprendió una forma de vivir y pensar. Aprendía a vivir y a pensar como lo hacía su maestro. Entonces, ¿qué significaba seguir a Jesús? Compartir su misma vida, para que siguiendo su ejemplo se llegase a vivir y pensar como él vivió y pensó. Entonces, para seguir a Jesús debemos hacer una opción por él para llegar a ser cristianos. ¿Cómo se debe hacer esta opción de vida? El texto nos brinda 3 pistas. La primera nos dice un refrán, que los zorros tienen sus guaridas, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar la cabeza. Tanto zorros como pájaros eran animales que se veían, animales y aves, mal vistos. Los zorros se comían las gallinas, atacaban los gallineros, y las aves los sembrados. Siendo seres vivos que nadie quería, tenían un lugar donde vivir. Jesús, que solo hacía el bien y pasaba haciendo el bien, no tenía ningún lugar donde cobijarse. Así el que sigue a Jesús sabe que, y debe saber, que no poseemos garantías de seguridad. Vamos a enfrentar el rechazo, la persecución e incluso el despojo de nuestros bienes. La segunda lección es: te seguiré donde vayas, pero déjame primero sepultar a mi padre. Evidentemente, si este chico o esta persona está detrás de Jesús por la calle, el padre no se está muriendo. Quiere decir que el padre está bien, pero que quiere esperar hasta que el padre se muera para poder seguirlo. Y así va dilatando la respuesta. Por eso Jesús le dice: vos vení y seguime, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús entiende como muerto aquel que no sigue la voluntad de Dios, que sabiendo lo que Dios quiere lo va retrasando y lo va dilatando. Entonces, empezá a vivir, no prolongues más tu agonía y tu muerte. Agarrá la vida plena que yo te ofrezco ahora y el resto dejáselo a Dios. Y la última lección que nos da Jesús es: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Aquí hay un eco en la primera lectura de Eliseo, cuando Eliseo cuando Elías llama a Eliseo, él estaba arando, y Elías esperó que Eliseo dejara de arar para seguirlo. Con Jesús no es así, él no permite dilaciones ni mirar hacia atrás. Uno no puede seguir a Jesús si sigue añorando y con nostalgia de lo que podría haber sido y no fue. Y así vivir pegado al pasado. El llamado de Jesús es una ruptura, un nuevo comienzo, un comienzo radical de una nueva vida. Acá tenés los 3 textos, a tu izquierda, como siempre, la primera lectura, una de Reyes, a tu derecha la segunda lectura, Carta a los Gálatas, capítulo 5, y en el centro, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Pausa el video, lee pausadamente, lentamente, cada texto
y deja que Dios le hable a tu corazón. Y una vez que pudiste escuchar su voz, ahora vos contestale a él, y para eso tenemos el Salmo 15. La confianza y el gozo profundo que brotan de la intimidad con Dios son los sentimientos predominantes en este salmo. Su autor es probablemente un levita, una persona consagrada al culto de Dios en el templo de Jerusalén, que se encuentra en un grave peligro y acude al Señor, fuente de vida, para que lo libre de la muerte. Las posibles lecturas de este salmo, la primera es con Israel. Tentado, turbado por el mundo circundante, el salmista pide a Dios que ilumine el sentido de su existencia como pueblo separado, pueblo elegido. Siente en el fondo de su corazón la seguridad de tener la mejor parte. Su opción de creyente y practicante, lejos de ser un peso, es una obligación onerosa, es para él fuente pura de dicha incomprensible para los paganos y describe su vida de intimidad con Dios. Podés leer este salmo también con Jesús. Para expresar su intimidad con el Padre, Jesús utilizó a medida la imagen de la morada, de la casa de Dios. Permaneced en mí, como yo permanezco en vosotros. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Una lectura más actual, con nuestro tiempo. El lado dramático de la vida de un verdadero creyente. Quien tiene fe es una persona inmersa en un mundo que vive en forma muy diferente a ella. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por locos. Podemos, como el levita de este salmo, sentirnos muy solos. El paganismo nos rodea por todas partes. Mediante este salmo pedimos a Dios no absolutizar nada. Dios es el único absoluto, nadie más. Escucha el salmo. Tú eres la parte de mi herencia, tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, tú decides mi suerte. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Tú eres la parte de mi herencia, tú decides mi suerte. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea al Señor.
Te animo a que uses los sentimientos que describe este salmista para que puedas vos ahora hablar con Dios. Volvé a pausar este video. Muy bien, terminamos la oración rezando el Padre Nuestro, ¿te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la consigna que te dejo para esta semana es simple. ¿Qué cosas debes ir dejando atrás para que tu respuesta sea más inmediata y más madura? Cristo te está llamando. ¿Cómo le estás respondiendo? El Señor esté con vos y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el próximo domingo.